la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Acuérdate que desde ya están abiertas las inscripciones para este semestre. Empezamos clases en la primera semana del mes de enero, Dios mediante, año 2023. No dejes pasar esta oportunidad. Cuando Dios te abre una puerta, coloca el pie para que no se cierre. Hoy quiero compartir con usted sobre el significado, la importancia y el valor que la Iglesia de Jesucristo tiene para Dios. Quiero decirte que lo más hermoso, lo más lindo, lo más bello, lo más importante, lo más significativo que existe sobre la faz de la tierra para Dios es la Iglesia de Jesucristo. Y la Iglesia de Jesucristo precisamente no es evangélica, ni adventista, ni testigo, ni mormón, ni católica, ni testigo de Jehová. No pertenece a ningún tipo de denominación. La Iglesia del Señor, dice la palabra del Señor en Hechos 11:26, que se llamó cristiana. La Iglesia cristiana. ¿Cuándo usted empieza a ser Iglesia de Jesucristo? Primero, cuando usted toma una decisión. Cuando usted coloca su mano en el corazón y toma la decisión con toda su alma, reconociendo sus pecados, que Cristo, siendo inocente, se hizo culpable, en una cruz entregó su vida y el tercer día la volvió a tomar para no morir jamás. Su arrepentimiento produce un perdón genuino, original, y ese perdón te acredita como Iglesia de Jesucristo. De tal manera que dice Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire la intensidad del amor. ¿Para qué se entregó Cristo? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire, tremendo. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dice que Cristo, Jesús, entregó su vida. Fue tanto el amor que sintió por su iglesia, que Él lo dio todo. Y es por esto que la palabra de Dios dice en el versículo 23 que Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo primero que hace Dios, escuche mi hermano, lo primero que hace Dios cuando va a salvar a una persona, dice Hechos 2:47, que Dios une a la persona a la iglesia, y el Señor añadía, la palabra añadir es agregar, a la iglesia los que habían de ser salvos. No quiere decir que todas las personas que están en un templo reunidos como iglesia son salvas, no. Solamente son salvos aquellos que han tenido un arrepentimiento genuino, honesto, sincero. Sincero viene de una palabra griega, eilikrinaia, que quiere decir sin tapujo, sin mentira, sin falsedad. Es por eso que la Iglesia de Cristo es el barco que ahora todos los salvados somos invitados a subir, porque Cristo es el kibernesis. Él es el capitán. El kibernesis es una palabra griega que significa piloto. Es como una barca donde hay unos remeros que miran al piloto y ellos accionan las palancas para navegar, y el kibernesis o el piloto es el que le da la dirección a la barca. Así Cristo le da la dirección a la iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo ama la obra de Cristo.
entiende que la iglesia, escúcheme bien, es la continuidad, es la continuación, recibe la encomienda de darle continuidad al ministerio de salvación realizado y empezado por Jesucristo. Es por eso que la iglesia del Señor tiene la responsabilidad de salir a hablarle a las personas, de invitar, de preparar líderes para que salgan. No es que ya tenemos 500, ya tenemos 1000. La iglesia tiene que continuar marchando hacia adelante, levantando las banderas del reino de los cielos. Mi hermano, cuando una persona es sacada de la iglesia, dice 1 Corintios 5, 1 Corintios capítulo 5, que esa persona que ha sido sacada de la iglesia, si fue sacada por un pecado que ella no quiso reconocer, esa persona queda bajo el juicio de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque a los que están fuera de la iglesia, Dios los juzgará. Quiten pues ese perverso de entre ustedes. La iglesia no es una patrocinadora. La iglesia no es una encubridora. La iglesia no es una alcahueta de la práctica del pecado. No. La iglesia se reúne y juzga el pecado, y si la persona no reconoce la autoridad de la iglesia, esa persona debe ser expulsada de la iglesia. No importa lo que diezme, no importa lo que esa persona dé, no importa, porque la iglesia de Jesucristo tiene a Cristo por encima de cualquier bien material. Cuando una persona dice que es miembro de la iglesia, dice Mateo capítulo 18, versículo 17, cuando una persona decide no escuchar a su pastor, no escuchar a los ancianos de la iglesia, no escuchar, dice, expúlsenla y no la tengan como cristiano. Léalo usted mismo. Miren que esto no es una cosa que usted vaya a decir, oye, ¿este hombre dónde está sacando eso? Mire, Mateo capítulo 18, dice la palabra de Dios. 18, 17. El 17 dice, si no los oyere a ellos, díganlo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, téngale por gentil y publicano. En otras palabras, esa persona no es de Dios. Una de las características, mi amado que me estás escuchando, si tú eres iglesia de Cristo, tú tienes que oír, aprender a oír a un pastor, a un líder, a un hombre de Dios, que busca cómo encaminarte por las sendas de la justicia divina. Cuando usted no escucha, sino que usted siempre se justifica, usted es líder de usted mismo, usted es sabio en su propia opinión. La palabra dice, el hombre que es reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es importante que usted sepa que iglesia no es porque la persona diga que es iglesia o porque asista a una iglesia. Es porque camine con la iglesia. Cristo es el cabeza de la iglesia, dice Efesios 5, 23. Él es el timonel, Él es el kibernesis, Él es el que dirige nuestras vidas por sus sendas de justicia y de paz. Gracias por suscribirte a nuestro canal, pero muchas gracias por estudiar con nosotros. Somos una escuela cristocéntrica, donde todos los 20 de julio tenemos nuestras graduaciones y en el mes de diciembre también. Entonces, no te quedes atrás. Las puertas están abiertas, entra por ellas para que la lluvia de bendición se multiplique sobre tu vida. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros.